Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Nuevamente tenemos otra enseñanza que la mayoría de nosotros nos repugna al escuchar estas palabras de Jesús. Y quizás la mayoría nos preguntemos: ¿en serio, Jesús? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué tipo de persona es la que es capaz de vivir, de relacionarse con otros tal y como Jesús aquí nos llama? Por ejemplo, siguiendo el Evangelio de ayer, en el cual Jesús nos invita a no dejarnos definir por las acciones, palabras o actitudes de otros. Y lo de ayer está conectado íntimamente con el de hoy. Le sigue, y en este otro ejemplo de los 6 ejemplos que Jesús da en torno a lo que él se refiere cuando habla de que él vino para traer la plenitud de la ley mosaica, para enseñarnos que no basta simplemente seguir la ley mosaica, sino que para ser hijos e hijas del reino de Dios, para ser sus discípulos, tenemos que fundar nuestras vidas en el amor, en la compasión, en la misericordia, tal y como Jesús lo modela. Y Jesús nuevamente no exige nada a sus discípulos y a nosotros que él mismo no estaba dispuesto a someterse y a seguir. En realidad, estas enseñanzas que Jesús nos da en estos 6 ejemplos de cómo él lleva la ley a la plenitud, nos regresan al principio de este sermón, de este primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, en las aventuranzas. La primera aventuranza: bienaventurado los pobres de espíritu. Y es esa bienaventuranza lo que en realidad está en el trasfondo de estas enseñanzas de Jesús que lleva la ley mosaica a la plenitud. ¿Quién es la persona que puede vivir y tiene la capacidad y deseo de vivir de esta manera? Es la persona que se encuentra amada, que se encuentra aceptada, que se encuentra reconciliada a pesar de sí mismo, por la pura gracia de Dios, por la pura iniciativa de Dios. Entonces, tal persona, tal hombre, tal mujer que se encuentra amado, aceptado, sanado por la pura iniciativa de Dios, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la forma más adecuada de responder a esta iniciativa de Dios en Jesucristo? Y la forma más adecuada para responder a esta iniciativa de Dios es la gratitud. Cuando uno reconoce que a pesar de mí mismo, que a pesar de mis pecados, a pesar de mis bajezas, a pesar de mis traiciones, a pesar de que yo le he dado la espalda a Dios, Dios ha venido constantemente detrás de mí para salvarme de mí mismo.
Y el vivir esta experiencia de saberte amado, saberte reconciliado, entonces es lo que hace posible hacer con otros precisamente lo que Dios ha hecho contigo. Dios buscaba simplemente tu bien. Dios busca simplemente mi bien. Y por eso estas palabras en esta enseñanza, cuando Jesús dice que seamos como Dios, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y que hace llover sobre los justos y los injustos. Dios solamente busca el bien de sus hijos y sus hijas. Aquellos que aprecian lo que Dios derrama sobre ellos son los justos, son los que reconocen la iniciativa de Dios, son los que reconocen que a pesar de uno mismo somos amados. Y entonces esto es lo que provoca el deseo de corresponderle a Dios en el prójimo, de hacer con el prójimo lo que Dios ha hecho conmigo. El que no aprecia lo que Dios derrama sobre uno, entonces son aquellos desdichados que simplemente no aceptan, que rechazan y rehúsan identificarse con lo que Dios en Cristo está llevando a cabo. Así que no podemos simplemente decir esta enseñanza de Jesús es injusta, es insoportable, porque ni siquiera hemos atentado ponerla a prueba. Tristemente, en este primer discurso de Jesús, en el Sermón de la Montaña, encontramos el corazón del Evangelio de Jesús, de sus enseñanzas, de su visión del reino de Dios. Y qué triste que es el discurso al cual menos le damos importancia. Preferimos irnos a los 10 mandamientos, que en comparación a estas enseñanzas de Jesús no se comparan para nada. Y qué tristemente que la mayoría de cristianos prefieren mejor simplemente utilizar los 10 mandamientos como la regla para nuestra vida. Los 10 mandamientos para Jesús es apenas al comienzo. El ser un buen cristiano no simplemente es evitar el pecado, es apenas el comienzo. El ser un cristiano, el ser un discípulo de Jesucristo, el ser un ciudadano del reino es vivir según los principios del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios, pues por esto seremos juzgados. Y es precisamente lo que en esta enseñanza Jesús nos deja. Dice, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Quién era el prójimo en el Antiguo Testamento? El prójimo era otro judío, y enemigo eran los que no eran judíos. Y Jesús toma este mandamiento, esta enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el libro del Éxodo, y dice, no es suficiente esto, porque tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. ¿Y cómo es que Dios es perfecto? De que Dios ama todo cuanto ha creado, y todo cuanto ha creado Dios quiere y desea que llegue a la plenitud para la cual hemos sido creados. Y aún para aquellos que nos desviamos, para aquellos que le damos la espalda a Dios, para aquellos que lo rechazamos, aún Dios derrama su gracia. Aún hace su sol brillar sobre nosotros, los buenos y los malos. Aún permite que su lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Pero aquellos que se dejan atraer, aquellos que se dejan amar, aquellos que se dejan sanar, reconciliar, son aquellos entonces que corresponden a esta iniciativa de Dios. Y nuevamente esta experiencia de saberte amado, perdonado, reconciliado a pesar de ti mismo es lo que hace posible este tipo de persona que Jesús está describiendo. Aquellos que hacen con el prójimo lo que Dios ha hecho conmigo. Esta es la experiencia fundamental. Y si no se ha vivido esta experiencia fundamental, que también le llamamos conversión o metanoia, que es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento, pues entonces vamos a escuchar estas palabras de Jesús y les vamos a rechazar inmediatamente porque se nos hacen injustas. Pero aquellos que por la gracia de Dios se han encontrado amados, perdonados, sanados, transformados por la pura iniciativa de Dios, entonces esta es la única manera de poderle corresponder a Dios en su iniciativa de salvarnos y de salvarnos aún de nosotros mismos.
Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Es una contradicción que un cristiano tenga enemigos. ¿Puede tener un cristiano enemigos? Puede tener dificultades con personas, puede tener diferencias aún de opiniones, de forma de actuar, pero decir enemigos, que un cristiano tenga enemigos, es una contradicción, que es lo que prácticamente aquí nos dice Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Estas palabras nos remontan a lo que escuchamos ayer, que un cristiano, un discípulo de Jesucristo, un ciudadano del reino de Dios, no puede dejarse definir por las acciones, por las palabras o por las actitudes de otros. Como ciudadanos del reino, como hijos e hijas de Dios, somos llamados a actuar según nuestra dignidad de hijo, de hija, amado de Dios. Es esta nuestra identidad, es esta nuestra dignidad, y desde esta identidad y dignidad somos llamados a responder a las situaciones, a las experiencias del mundo, aún ante las injusticias, aún ante la violencia. Porque cuando simplemente respondemos, o mejor dicho, reaccionamos a lo que otros o el mundo nos da, entonces simplemente nos estamos dejando definir por las acciones, por las palabras y actitudes de otros. Y para Jesús esto no puede ser. Y esto lo resume en la parte última de este evangelio de hoy, donde dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿No es lo que hacemos nosotros día tras día, simplemente buscando nuestro porvenir, nuestras motivaciones? O sea, aquello que es de mi interés. ¿No es esto también lo que buscamos? El defender los intereses de mi familia, de aquellos cercanos a mí. Bueno, ¿y qué diferencia entre nosotros entonces y otros que ni siquiera son cristianos, que también hacen lo mismo? O cualquier criminal que también busca su propio interés y los intereses de su familia, de sus más cercanos. ¿Qué hay diferencia? Ninguna. Entonces Jesús continúa. Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Y ahora aquí vienen las palabras que verdaderamente crean un shock en nuestra conciencia. Cuando dice, ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible? ¿Será posible ser como Dios? En el fondo, estas palabras prácticamente definen lo que es el significado del amor ágape, que es la forma en que Dios actúa sobre nosotros, que es lo que está detrás de las palabras cuando Jesús dice, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Prácticamente esto define lo que es el amor ágape, lo cual tiene como fin solamente el bien del otro o de la otra. El amor ágape tiene un solo fin: el bienestar, la salud, la salvación de otros. No espera y no exige correspondencia. Así es como Dios hace brillar su sol y hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos, los justos y los injustos. Así es como Jesús nos invita a amar. Y repito, solamente aquella persona que ha vivido esa experiencia de saberse amado, aceptado, reconciliado por la pura gracia de Dios, entonces conoce estas palabras de Jesús. Entiende estas palabras de Jesús, porque no mereciéndolo, no meritándolo, igualmente Dios ha venido tras de mí para salvarme de mí mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a negar a otros, a mi prójimo, aun aquellos con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas? ¿Cómo yo voy a negar lo que Dios ha hecho conmigo? Por eso, fundamental y necesario esa experiencia de ese encuentro de Dios, en el cual uno reconozca que por la pura iniciativa de Dios me encuentro hoy salvado, sanado, reintegrado como hijo o hija amada de Dios.
Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuando se vive esa relación de intimidad y confianza con Dios Padre, donde brota mi dignidad, tu dignidad, nuestro sentido de integridad, de quien dice Dios que somos, entonces estas palabras de Dios, estas palabras de Jesús, empiezan a tener sentido. Cuando uno reconoce lo que Dios ha hecho conmigo, es lo que Dios me pide que yo haga con otros, con mi prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.